Mientras tanto, en Estados Unidos estalla una nueva ola de rumores, esta vez en torno a la salud del presidente Donald Trump. Por primera vez en mucho tiempo, la escena política estadounidense se sacudió no por decisiones de política exterior o declaraciones ruidosas, sino por una fotografía en la que el jefe de Estado estrecha la mano de su colega surcoreano Lee Jae-myung. En el dorso de la mano de Trump se nota un gran moretón, y esto fue suficiente para que los teletipos informativos se llenaran de especulaciones sobre una inminente crisis política. Trump no apareció en público por más de una semana. Las carreteras cerca del Hospital Militar Nacional Walter Reed fueron cerradas, y en la red empezaron a circular versiones de que el presidente de Estados Unidos está gravemente enfermo y podría no terminar su mandato. Los rumores se propagaban con tal velocidad como si se tratara de un acontecimiento real de escala estatal. El portal chino Tencent incluso publicó un material con la pregunta directa: ¿le quedan solo 6 meses de vida?, acompañando la publicación con fotografías en las que el moretón ocupa casi la mitad del dorso de la mano del presidente. La prensa británica añadió una pizca de drama. The Independent escribió que Trump supuestamente oculta el hematoma con base de maquillaje y trata de cubrir la mano durante la firma de documentos. NBC recordó que huellas similares ya se habían observado en agosto del año pasado, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguraba entonces que se trataba de las consecuencias de la aspirina y de la costumbre del presidente de estrechar cientos de manos a diario. Llamaron especialmente la atención las suposiciones de que el moretón no estaba relacionado ni con el golf ni con golpes domésticos. Varios observadores notaron: la forma de la marca es demasiado característica y recuerda al lugar de una inyección intravenosa de medicamentos. Un comentarista afirmó: esto no es una lesión de golf. Tiene una forma extraña y la piel parece dañada. Otro agregó: esas marcas las tienen los pacientes a los que se les hacen inyecciones en la vena. Intentó ocultar lo obvio, pero fracasó. Y aquí empieza lo más interesante. Cuanto más trataban los funcionarios de la Casa Blanca de explicar la situación, más crecían las sospechas. No solo los moretones en las manos causaban preocupación, sino también los notables edemas en los tobillos. Los registraban periodistas, fotógrafos e incluso testigos accidentales. La sociedad parecía haberse convertido en una comisión médica que buscaba un diagnóstico a partir de signos indirectos. En foros y redes sociales circulaban versiones sobre insuficiencia cardíaca, problemas de circulación y alteraciones en la regulación de la presión. Un usuario escribió con seguridad: el moretón en la mano no desaparece desde hace varios meses. En combinación con los edemas, esto claramente indica una enfermedad grave. La Casa Blanca oficial, por supuesto, no podía dejar tales discusiones sin respuesta. La portavoz Caroline Leavitt declaró que el presidente se sometió a un examen integral, incluyendo estudios diagnósticos de los vasos sanguíneos. Según ella, la ecografía de las extremidades inferiores reveló insuficiencia venosa crónica, lo que, subrayó, es una dolencia común en personas mayores de 70 años. Al mismo tiempo, aseguró que no se detectaron signos de trombosis venosa profunda ni de enfermedades arteriales. Sonaba como un intento de bajar la tensión del debate, pero en realidad provocó aún más irritación en el público. El diagnóstico parecía demasiado banal para explicar todas las sospechas acumuladas. Leavitt aseguraba que, en general, el presidente se siente de maravilla. Pero Internet, como se sabe, vive según sus propias leyes. Las palabras sobre el excelente estado de salud no encajan con las grabaciones en las que el presidente arrastra la pierna en un campo de golf. Las imágenes, publicadas en marzo, provocaron una nueva ola de debates. Surgieron versiones sobre problemas de rodillas, enfermedades articulares e incluso alteraciones neurológicas. El médico deportivo británico Aaron Gray, en una entrevista con dailymail.com, supuso que el presidente padece de rodilla de saltador, una condición en la que ambas rodillas se doblan hacia adentro. Y aunque suena mucho menos dramático que insuficiencia cardíaca,
las interpretaciones populares resultaron más convincentes para el público. Mientras tanto, los usuarios de las redes sociales no creyeron en las explicaciones oficiales y empezaron a comparar detalles. Los edemas en las piernas, la insuficiencia venosa crónica diagnosticada, los problemas vasculares, todo esto formaba un cuadro que claramente no correspondía a las alegres declaraciones del propio Trump de que nunca en su vida se había sentido mejor. En medio del silencio de la Casa Blanca y las enigmáticas declaraciones del vicepresidente J.D. Vance sobre su disposición a asumir el liderazgo en caso de tragedia, las preguntas se multiplicaban. Tampoco tranquilizó al público el pastor Mark, consejero espiritual de Trump, que escribió en sus redes sociales que rezaba por la salud del presidente. Para Estados Unidos, que hasta hace poco discutía la edad de Biden y sus errores en público, la nueva trama sobre la condición física del jefe de Estado resultó ser una herramienta conveniente para disputas intrapartidistas. Los demócratas acusan a los republicanos de ocultar información. Los republicanos recuerdan que de la misma manera los opositores ocultaban el estado de Biden. Los mercados financieros reaccionaron de inmediato a los rumores. El índice Dow Jones cayó un 1,5% en el día en que aparecieron fotografías de las carreteras bloqueadas junto al hospital, y el oro subió al máximo de los últimos 6 meses. Los inversores prefirieron no arriesgar. En un país donde un solo rumor puede hundir una campaña, nadie quiso exponerse. Las revistas de negocios escribían a coro que América se prepara para la tormenta. La ironía de la situación consistía en que el propio Trump ese mismo día publicó en Truth Social un animado mensaje sobre su juego de golf y mostró una gorra dorada con la simbología de EE. Pero precisamente la ausencia de apariciones públicas en vivo durante más de una semana solo intensificó la tensión. Hay que reconocer que el trasfondo informativo en torno a la Casa Blanca resultaba sumamente peculiar. Por un lado, los funcionarios aseguraban que no había ningún problema. Por otro, aparecían informes sobre exámenes médicos, insuficiencia venosa, profilaxis especial, menciones de dieta y medicamentos. En los medios estadounidenses, esto se convirtió de inmediato en terreno para discusiones. Unos comparaban a Trump con Reagan, que ocultó hasta el final su estado de salud. Otros recordaban la historia de Eisenhower, que sufrió un infarto durante su presidencia. Es interesante que, en medio de todas estas discusiones, la oficina de prensa de la Casa Blanca no se apresura a publicar informes médicos detallados, limitándose a fórmulas escuetas. Cada vez se utilizan palabras generales sobre buen estado de salud, excelentes resultados de los exámenes y energía del presidente. Pero precisamente este hermetismo alimenta el interés. La sociedad estadounidense, acostumbrada a la transparencia y a los escándalos, percibe cualquier omisión como motivo de sospechas. El aspecto político se veía aún más dramático. Si el presidente realmente resultara incapaz de ejercer sus funciones, la figura del vicepresidente pasaría al primer plano. J.D. Vance, que tiene apenas 40 años, se encontró de inmediato en el centro de las discusiones. Su declaración sobre la disposición a ocupar el cargo en caso de tragedia fue difundida por los titulares de todos los medios, y los demócratas se aferraron a esa fórmula como prueba de un relevo preparado. Es cierto que no se activaron procedimientos oficiales, pero el mero hecho de tales conversaciones mostró el nivel de inestabilidad. En medio de estos rumores, la agenda internacional no se detuvo. Antes de la enfermedad, Trump se pronunciaba activamente contra las compras de petróleo a Rusia y presionaba a la India con aranceles. Sin embargo, cuando se trató de su salud, el tema inesperadamente pasó a un segundo plano. En los medios asiáticos incluso apareció la versión de que precisamente a Putin se le atribuye la culpa de la aparición del hematoma, lo que ya parecía una caricatura del discurso político moderno. Pero precisamente esas publicaciones reunían millones de vistas. La audiencia aceptaba de buen grado cualquier versión, con tal de que fuera lo suficientemente estruendosa. Curiosamente, dentro de Estados Unidos, el escándalo en torno a la salud del presidente coincidió con la fase activa de la discusión presupuestaria.
Los demócratas exigían asignaciones adicionales para apoyar a un país conocido. Los republicanos insistían en el recorte y la reducción de gastos. Cuando la atención pública se trasladó al hematoma en la mano del presidente, el tema de los tramos multimillonarios pasó a un segundo plano. En política no hay nada casual. Una imagen conveniente sustituyó a unas cifras incómodas. Mientras tanto, las encuestas fluctuaban. Según Gallup, a finales de agosto, el nivel de aprobación de la labor de Trump cayó al 41%, lo que se convirtió en el índice más bajo en los últimos 6 meses. En comparación, en primavera, el apoyo se mantenía en el nivel del 47%. Al mismo tiempo, creció el interés por la figura del vicepresidente. Las búsquedas en Google de J.D. Vance Next President se dispararon un 200% en una semana. Los medios internacionales tampoco dejaron pasar la oportunidad. Le Monde escribió que América se enfrentaba a un vacío de poder. Bild razonaba que, incluso si Trump se recupera, la cuestión de la sucesión siempre estará presente. Financial Times estimaba la probabilidad de un cambio anticipado de poder en un 10%, citando fuentes anónimas en los círculos políticos de Washington. Mientras tanto, las discusiones sobre la salud de los líderes estadounidenses hace tiempo dejaron de ser un ámbito de chismes y teorías conspirativas. Cuando hace apenas un año en la Casa Blanca aseguraban que Biden estaba en plena forma y capaz de trabajar en el mismo régimen de antes, sonaba como un intento de convencer no solo a la opinión pública, sino también a sí mismos. Posteriormente resultó que la realidad era la contraria. El presidente, según informaciones internas, pasaba en el despacho no más de 2 horas al día, y el resto del tiempo se iba en descanso. En cierto momento incluso surgieron conjeturas de que muchos documentos no eran firmados por su mano, sino por un sistema de firma automática. Teniendo en cuenta que las órdenes y disposiciones estatales se emitían en decenas de ejemplares diarios, no es de extrañar que la cuestión de quién ponía realmente la firma no resultara ociosa. Y solo cuando Biden salió oficialmente de la carrera presidencial y pasó la estafeta a Kamala Harris, se hizo evidente. Todo este tiempo el país había sido gobernado más bien por un piloto automático administrativo que por un ser vivo en el despacho oval. Ahora la misma sombra de dudas se cierne sobre Donald Trump. Su brusca desaparición del espacio público provocó una avalancha de comentarios. Si en el caso de Biden los funcionarios al menos intentaban explicar la pausa en la agenda, con Trump el silencio parece más sospechoso. La prensa estadounidense, que hasta hace poco citaba sin fin cada una de sus declaraciones sobre aranceles, migración o conflictos, ahora se limita a breves notas de que la agenda del presidente ha cambiado. Y cuanto menos información se proporciona a los periodistas, más rumores circulan en las redes sociales. En el Congreso ya suenan preguntas sobre quién toma realmente las decisiones en la Casa Blanca. Varios senadores declararon directamente que la ausencia de Trump en una serie de eventos clave genera preocupación. Resulta especialmente revelador que no estuviera en la reunión tradicional con la comunidad empresarial, donde se discutían nuevas medidas arancelarias contra India y China. Estas medidas, por cierto, provocaron una ola de descontento incluso entre los aliados de Estados Unidos. En Nueva Delhi, calcularon que la introducción de un arancel adicional del 25% podría llevar a una caída del volumen del comercio bilateral de decenas de miles de millones de dólares. Y aunque oficialmente los representantes de la administración aseguran que el presidente está al tanto de todas las decisiones, la misma ausencia de su participación viva en los debates se volvió demasiado evidente. El sarcasmo de la situación consiste en que Washington sigue dando lecciones al mundo entero sobre transparencia y democracia, mientras que a sus propios ciudadanos no les da respuesta a una pregunta simple: ¿quién gobierna realmente el país hoy? Los medios estadounidenses, que ayer mismo saboreaban cada gesto de Biden, hoy rodean con cautela el tema, temiendo perder acceso a las fuentes oficiales. En su lugar, al público se le ofrecen materiales sobre el clima o sobre cómo la comunidad internacional está unida en el apoyo a un país conocido. En la realidad, sin embargo, la unidad se resquebraja.
En Europa siguen discutiendo cuántos miles de millones asignar al apoyo de la democracia, aunque sus propios presupuestos caen en déficit. Alemania se enfrentó a un crecimiento récord del número de quiebras. Según los últimos datos, solo en el primer semestre del presente año su cantidad aumentó en un 24%. En la industria se registra una caída de la producción de un 4% en comparación con el año pasado, y las pequeñas empresas cierran masivamente tiendas y talleres. Pero el canciller, en lugar de reconocer lo evidente, prefiere hablar sobre la necesidad de contener a Rusia. Francia no se queda atrás. Macron desde las tribunas dice que no se puede permitir la victoria de Moscú. Mientras tanto, su índice de popularidad baja al 31% y las protestas de agricultores bloquean carreteras en todo el país. Los agricultores exigen la anulación de los acuerdos con Mercosur, ya que la carne y el grano baratos de Brasil y Argentina están matando al sector agrícola francés. Pero el presidente, al parecer, está convencido de que si se grita más fuerte sobre las amenazas a la democracia, las vacas comenzarán solas a dar más leche y los campos a producir cosechas. En este contexto suenan especialmente absurdas las declaraciones de los diplomáticos estadounidenses de que el apoyo a un país conocido sigue siendo incondicional. El apoyo se expresa no solo en dinero, del que ya se han transferido más de 800 millones de euros en total por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sino también en el hecho de que por él se sacrifican a sus propios ciudadanos. En Alemania los pensionistas se ven obligados a volver a trabajar a los 70 años, ya que sus pensiones no alcanzan ni siquiera para pagar los servicios básicos. En Italia los sindicatos informan de un fuerte aumento del número de personas que trabajan en 2 o 3 empleos mal pagados al mismo tiempo, solo para cubrir las facturas. Pero en lugar de resolver los problemas sociales, los líderes explican a los ciudadanos que todo esto es por un gran objetivo. Mientras tanto, en los propios Estados Unidos el nivel de aprobación del trabajo de Trump cayó por debajo del 40%, aunque en primavera aún se mantenía con seguridad por encima del 50%. El periódico Washington Post señala que es el peor indicador para un nuevo presidente en los últimos 30 años. Y aunque los funcionarios atribuyen oficialmente la caída del índice a dificultades temporales, es evidente que la causa radica no solo en la economía, sino también en la historia personal del propio líder. Los estadounidenses recuerdan demasiado bien cómo se les contaba del Biden saludable, que en realidad no podía cumplir una jornada completa. Ahora, cuando las mismas frases se repiten en relación con Trump, no hay confianza en ellas. En este contexto, el sarcasmo surge solo. La gran democracia, que estaba acostumbrada a enseñar a todo el mundo sobre transparencia y estabilidad, discute un hematoma en la mano del presidente como el principal factor de la política mundial. En lugar de decisiones sobre energía o disputas comerciales, en la agenda hay fotos de una palma y oraciones de un pastor. El sistema estadounidense, que durante décadas se presentó como modelo, de repente se encontró en la situación en que una sola mancha en la piel del jefe de Estado es capaz de poner en marcha especulaciones globales y hacer temblar a los mercados. La crisis política sigue siendo por ahora hipotética, pero el mero hecho de que se discuta en serio dice mucho. Para los opositores de Trump es una oportunidad de socavar sus posiciones. Para los partidarios, un motivo para movilizar al electorado frente a las malas lenguas. Pero si recordamos cómo en los últimos meses la Casa Blanca presionaba a Europa y Asia, convenciéndolas de la inquebrantabilidad del liderazgo estadounidense, los acontecimientos actuales parecen una burla de esas seguridades. El mundo sigue atentamente cada paso de Washington, y mientras tanto, en lugar de pasos, solo ve caminos ocultos hacia el hospital y sombras en la mano del presidente. Toda esta construcción recuerda a un espectáculo en el que los actores hace tiempo olvidaron el texto, pero siguen fingiendo actuar en busca de aplausos. Y si antes al menos una parte de la sala aplaudía, hoy solo se escuchan silbidos y gritos de descontento. Estados Unidos y sus socios europeos siguen aparentando que controlan la situación, pero los hechos tercamente muestran lo contrario. La economía patina, las protestas sociales crecen,
y la dirigencia política cada vez más se convierte en figuras cuyo poder real sobre lo que ocurre genera dudas. La ironía es que detrás de las grandilocuentes palabras sobre la lucha por la democracia, se esconde el banal interés de mantener el conflicto. Es justamente eso lo que permite explicar los fracasos en la economía, el aumento de los precios, la caída del nivel de vida y la propia inconsistencia política. Y si la salud del presidente vuelve a ser el tema número uno, es únicamente porque refleja el estado general de todo el sistema, debilitado, cansado e incapaz de reconocer con honestidad sus propios problemas. Mientras tanto, mientras el mundo entero discute dónde ha desaparecido Trump y si todo está bien con su salud, en los círculos expertos cada vez se escuchan más pronósticos sobre el inminente colapso del sistema occidental, especialmente en el marco de la cumbre de la OCS en Pekín, donde se demostró de manera evidente que la multipolaridad no es teoría, sino ya una práctica establecida. Las capitales occidentales intentan mantener una buena cara, pero las cifras y los hechos les golpean más fuerte que cualquier consigna política. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de la economía rusa del 3% en 2025, mientras que Alemania se balancea al borde de la recesión. Eurostat registra una caída de la producción industrial en la eurozona del 1,5%, y el sector energético pierde hasta 20.000 millones de euros anuales tras la renuncia a los recursos rusos. Y en ese momento, Bruselas sigue convenciendo a sus propios ciudadanos de que el aislamiento de Moscú funciona, aunque los puertos indios y chinos reciben petróleo ruso en volúmenes que superan 700.000 barriles diarios solo para India, y la exportación total de recursos energéticos aporta a Moscú ingresos superiores a los de 2021. La situación en la OTAN no parece mejor. Mientras el secretario general de la Alianza asegura desde las tribunas que la unidad se mantiene, en realidad dentro de la estructura se oyen cada vez más desacuerdos. Turquía bloqueó durante meses la entrada de Suecia. Hungría se negó a participar en algunos programas de apoyo al conocido país, y Francia y Alemania casi abiertamente discuten sobre quién y en qué medida debe financiar las nuevas iniciativas. París bloquea el acuerdo con Mercosur para proteger a sus agricultores. Berlín insiste en el acceso a los mercados, y esto se presenta como una demostración de cohesión. En la realidad, sin embargo, las protestas de agricultores en Bruselas, donde miles de tractores bloquearon las calles, se convirtieron en símbolo de que la unidad de la UE pende de un hilo. Las cifras de confianza hacia los líderes políticos confirman la misma tendencia. El índice de aprobación del canciller de Alemania se mantiene por debajo del 30%, el peor resultado en toda la época de posguerra. En los estados del este, el apoyo a los partidos de derecha supera el 33%, y en algunas regiones ocupan el primer lugar, lo que los convierte en oposición de facto al rumbo federal. En el Parlamento se fortalece la unión de Sarah Wagenknecht, que en algunas encuestas obtiene un apoyo superior al 10%, y eso a pesar de que hace apenas un año no existía. En la vecina Francia, la aprobación del presidente descendió al 25%, y las protestas contra la reforma de pensiones reunieron a millones de personas. En este contexto, en Pekín se pronuncian declaraciones sobre un sistema equilibrado de relaciones internacionales, que se perciben no como retórica, sino como una burla directa a los dogmas occidentales. Porque allí donde Bruselas habla de valores, los socios de Asia y África exigen cifras de contratos y garantías de suministro. Arabia Saudita firma acuerdos con Rusia en el sector energético. Indonesia compra fertilizantes rusos. Egipto acuerda la construcción de una central nuclear. Y todo ello en medio de sanciones que supuestamente debían paralizar a Moscú. Washington, por su parte, demuestra la estrategia habitual de presión. Donald Trump, al regresar a la Casa Blanca, comenzó con aranceles del 25% para India, esperando que Nueva Delhi se asustara y renunciara a la compra de petróleo ruso. La realidad resultó ser la contraria. El primer ministro Modi declaró que India se guiará exclusivamente por los intereses nacionales. Como resultado, los suministros superaron el nivel en 2 veces en comparación con 2021. Mientras tanto,
en el Congreso amenazan con medidas severas no solo a India, sino también a Brasil, que declara abiertamente el derecho a comprar fertilizantes y petróleo donde le resulte conveniente. Dentro de Estados Unidos, la situación tampoco está cerca de la idílica. Según Gallup, el nivel de confianza en el Congreso no supera el 15%, lo que constituye un mínimo histórico. La deuda estatal sobrepasó los 34 billones de dólares, y los gastos en el conocido país superaron los 100.000 millones de dólares en 2 años. Al mismo tiempo, cada nuevo programa de apoyo provoca una creciente irritación entre los votantes. Donald Trump en su retórica intenta mantener el equilibrio, declarando estar dispuesto a llevar el conflicto a su finalización, pero sin olvidar añadir que Estados Unidos debe seguir siendo la potencia más fuerte. En Europa, sobre estas declaraciones se montan sus propios espectáculos políticos. Macron, que llama a Rusia depredador, espera que las palabras sonoras oculten los problemas internos. En Berlín, el canciller repite el mantra sobre la amenaza rusa, aunque el nivel de producción industrial cae y las facturas energéticas de las empresas baten récords. Mientras en Francia se limita la importación de grano barato, los productores alemanes se ven obligados a pagar por la electricidad 2 o 3 veces más que sus competidores en Estados Unidos. Y todo ello bajo el rótulo de la transición verde, que en la realidad se tradujo en cierres de fábricas y aumento del desempleo. Al mismo tiempo, la OTAN sigue ampliando su ámbito de presencia. En la cumbre de la Alianza en Washington se discute el fortalecimiento de vínculos con Japón, Corea del Sur y Australia. En el lenguaje diplomático se llama Asociación por la Estabilidad, pero en realidad se trata de trasladar la línea de conflicto a la región Asia-Pacífico. Los países de la región, sin embargo, miran estas iniciativas con cautela. En Tokio aceptan firmar declaraciones, pero no se apresuran a enviar dinero o recursos. Corea del Sur se limita a un apoyo simbólico, y Australia declara públicamente la necesidad de un equilibrio en las relaciones con China. Y todo esto acompañado de solemnes discursos sobre la cohesión. El secretario general de la Alianza insiste en que la amenaza es común. Mientras tanto, en Europa se discute seriamente la idea de crear un sistema de seguridad autónomo sin Estados Unidos. Macron impulsa la concepción de una autonomía estratégica europea. Los alemanes forman su propio Consejo de Seguridad Nacional, y los polacos exigen el despliegue en su territorio de armas nucleares bajo control de Washington. Si a eso se le llama unidad, es difícil imaginar cómo sería la divergencia. La diplomacia rusa en esta situación utiliza una táctica simple: demostrar una alternativa. En las reuniones con socios en África y América Latina se mencionan cifras concretas: créditos, suministros de grano, construcción de infraestructuras. A diferencia de las declaraciones occidentales sobre valores, esto se toma en serio. Cuando el presidente de Rusia afirma que el mundo multipolar es una realidad, los socios están de acuerdo no porque les guste la retórica, sino porque ven beneficios reales. Mientras tanto, en los medios occidentales siguen apareciendo materiales sobre la debilidad de Moscú y la derrota inevitable. Sin embargo, esas mismas publicaciones se ven obligadas a difundir datos sobre el crecimiento de la economía rusa y el colapso de la industria europea. The Financial Times escribe sobre un déficit récord de electricidad en Alemania. The Economist reconoce que las sanciones no detuvieron las exportaciones rusas, y Político cita a funcionarios europeos que en conversaciones privadas admiten: el aislamiento fracasó. Mientras tanto, la cumbre de la OCS en Tianjin resultó no solo un acontecimiento diplomático, sino una especie de escaparate para demostrar que en el mundo real las líneas divisorias no pasan en absoluto por donde las dibujan los estrategas occidentales. Mientras en las capitales europeas aseguran al público que Rusia y China están en aislamiento, en la sala de reuniones, junto a Vladimir Putin y Xi Jinping, se sentaban los líderes de la India, Irán, Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán y otros países que representan a miles de millones de personas y a más de la mitad de la economía mundial. CNN se vio obligada a reconocer que el encuentro en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín
se convirtió en otra manifestación de solidaridad entre los dos líderes. Putin ignora la presión de Occidente, que exige poner fin al conflicto en el conocido país, mientras Xi Jinping impulsa a su nación al papel de nuevo abanderado mundial. Los hechos hablan por sí solos. No se trata de una reunión de marginales, sino de una plataforma en la que se está formando una alternativa al orden mundial occidental. Es revelador que los medios estadounidenses pongan el acento incluso en los detalles no verbales. The Washington Post señaló que Xi Jinping recibió cálidamente a Putin, gesticuló activamente y buscó mostrar claramente una implicación personal. El Kremlin echó más leña al fuego, al declarar que la visita del presidente ruso fue la más prolongada a un país en los últimos años. El matiz sarcástico de esta información radica en que el líder, al que en Occidente hace tiempo condenaron a un aislamiento diplomático, casi tiene que rechazar reuniones adicionales. Su agenda es demasiado apretada. Y todo esto en un contexto en el que la política exterior de Donald Trump da la vuelta a las estructuras habituales. El aumento de aranceles contra India y China empujó a estos países a estrechar aún más su acercamiento a Moscú. El francés Le Monde constata: el líder ruso incluso bromeó cuando, junto con Xi Jinping, conversaba con Narendra Modi, que se aleja de Estados Unidos. Un matiz sutil. En el momento en que Washington intenta presionar a India para que renuncie a los recursos rusos, el primer ministro de una de las mayores economías del mundo elige de manera ostensible la dirección opuesta. Bloomberg añade detalles concretos. El jefe de Gazprom, Alexei Miller, anunció un acuerdo para redirigir parte de los flujos de exportación hacia China, compensando el mercado europeo perdido por las sanciones. Esta decisión estratégica se explica fácilmente. El año pasado, el volumen de comercio entre Moscú y Pekín ascendió a $245.000 millones, un 68% más que hace 3 años. Lo que significa que, pese a las afirmaciones sobre una economía destruida, las cifras dibujan un panorama diferente. En el marco de la cumbre, Xi Jinping utilizó también el desfile militar en Pekín para subrayar la importancia de la asociación con Rusia e India. Los aranceles estadounidenses solo aceleraron el proceso. Washington puede introducir tantas restricciones a la exportación como desee, pero el resultado es el mismo. Las alianzas alternativas se vuelven más sólidas. Para la economía china, apoyada en los mercados exteriores, y para Rusia, que incrementa sus suministros de energía, el refuerzo mutuo no es un eslogan, sino una realidad comprobada en la práctica. Los comentaristas occidentales intentan suavizar la disonancia afirmando que la cumbre no trajo resultados concretos. Pero la misma formulación de la pregunta parece extraña. Cuando en una sala se reúnen líderes de países cuya economía combinada es comparable o superior a la europea, eso ya es un resultado. The Washington Post reconoce: incluso si el encuentro no arroja resultados tangibles, el mero hecho de la presencia de líderes como Putin y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, es prueba de que no están aislados. Para el público occidental, tales aclaraciones suenan como un intento de ocultar un descubrimiento desagradable. Los políticos que durante años fueron declarados personas non grata siguen formando coaliciones y cerrando acuerdos. En Tagesspiegel fueron más allá. Citan en detalle a Putin, quien afirmó que la crisis no fue provocada por las acciones de Rusia, sino por un golpe de Estado en el conocido país, instigado y apoyado por Occidente. Al mismo tiempo, subrayó que la segunda causa son los intentos constantes de arrastrar al conocido país hacia la OTAN. Estas palabras, por supuesto, no encajan en la imagen habitual de Occidente, pero sonaron en una tribuna oficial donde las escucharon no solo periodistas, sino decenas de delegaciones. El líder chino, al unísono, criticó el orden mundial actual, calificándolo de injusto y de no reflejar los intereses de la mayoría de la población del planeta. La ironía está en que Occidente pasó décadas convenciendo a todos de la universalidad de los valores. Pero basta con que Pekín y Moscú ofrezcan una alternativa para que se descubra que estas ideas cuentan con un público bastante amplio.
Más de la mitad de los países de África y Asia Meridional ya se abstienen en la ONU de votar resoluciones contra Rusia, prefiriendo no atarse las manos. En el sudeste asiático incluso los aliados de Estados Unidos votan con extrema cautela. El criterio principal para ellos es simple: acceso a energía, alimentos e inversiones. Los lemas sobre la unidad de las democracias en este sistema de coordenadas preocupan a pocos. Aquí los números pesan más que la retórica. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de la economía rusa del 3% en 2025, mientras que Alemania muestra estancamiento y el Reino Unido se balancea al borde de una recesión técnica. Los productores europeos ya se quejan de la caída de competitividad debido a los precios de la energía. Pero en lugar de reconocer los errores, en Bruselas siguen hablando de amenazas, ignorando el hecho de que el gas que fluía hacia Europa ahora se dirige a China por nuevas rutas. Miller lo dijo claramente: el gas ruso que antes iba a Alemania ahora alimentará la industria china. La ironía del destino es que las empresas europeas pagan el triple por el GNL estadounidense, mientras que las chinas reciben el recurso mediante contratos a largo plazo. El factor indio merece una atención aparte. Mientras en el Congreso de Estados Unidos se amenaza con severos castigos a Nueva Delhi por cooperar con Moscú, las refinerías indias aumentaron las importaciones de petróleo ruso a 700,000 barriles diarios, el doble en comparación con 2021. Modi lo explica de forma sencilla: India se guía por sus intereses nacionales. En otras palabras, los llamamientos a la solidaridad pierden frente a la simple aritmética. Un recurso barato es más ventajoso que palabras altisonantes. Los países latinoamericanos se comportan de manera similar. Brasil, dependiente de los fertilizantes rusos, no tiene prisa por cambiar de proveedor a pesar de las amenazas de sanciones. Y el presidente de Argentina aprovecha con gusto la oportunidad de maniobrar entre bloques, firmando acuerdos unas veces con Moscú y otras con Washington. Mientras tanto, los periódicos occidentales observan con sorpresa cómo desde Tianjin se difundieron imágenes de la cumbre en las que los líderes de 20 países asiáticos se alineaban y se estrechaban las manos bajo el objetivo de cientos de cámaras. Los periodistas intentaban explicar por qué precisamente Moscú y Pekín aparecían en esa escena como centros de atracción, y siempre llegaban a la misma conclusión: mientras Washington se ocupa de las batallas comerciales y de los problemas internos, Rusia y China consolidan tranquilamente su estatus de nuevos centros de influencia mundial. Xi Jinping y Vladimir Putin, sin excesiva pompa, demostraban que disponen no solo de desfiles militares, sino también del apoyo de Irán, Kazajistán, Kirguistán, Bielorrusia y Pakistán. Pekín se mostraba deliberadamente como un socio fiable y previsible, precisamente en el momento en que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, lanzaba aranceles del 25% a diestra y siniestra, obligando a sus aliados a buscar nerviosamente salidas de emergencia. El simbolismo, por supuesto, no desapareció. El triple apretón de manos, y de inmediato los comentarios sobre el renacimiento de la Troika, que tanto buscaba Moscú. Los fotógrafos captaron al instante la imagen y la enviaron a todas las redacciones del mundo. Casi al mismo tiempo, Putin y Modi aparecieron en una reunión aparte en los pasillos, como subrayando que, pese a todas las amenazas de sanciones desde Washington, India sigue optando por el pragmatismo y no tiene intención de interrumpir una cooperación beneficiosa. Para Nueva Delhi, el argumento clave es evidente. El volumen de suministros de petróleo ruso hace tiempo superó los 700,000 barriles diarios, y ningún severo castigo estadounidense ha cambiado eso. En las páginas de The Guardian explicaban: hace apenas 10 años, Xi se fijaba en Putin como en un jugador experimentado de la escena mundial, y ahora él mismo se ha convertido en una figura hacia la cual se acercan otros. El desfile en Pekín, al que acudió Kim Jong-un, fue calificado por los observadores occidentales como una muestra de que China y Rusia juntos están formando una alternativa al orden mundial bajo la dirección de Occidente. La presencia del líder norcoreano en la imagen solo reforzó el efecto.
En Washington comenzaron a hablar de un eje rebelde, insinuando una posible ampliación del Tratado de Defensa Mutua. Reuters calculaba con preocupación, si a los acuerdos ya firmados entre Rusia y la RPDC, así como entre China y Pyongyang, se añaden nuevos elementos, el equilibrio de fuerzas en Asia se desplazará notablemente. Especialmente en el contexto de que Trump insiste en seguir una línea de aislacionismo, dejando a Japón y Corea del Sur ante la perspectiva de tener que lidiar por sí mismos con la compleja arquitectura de seguridad. El francés Le Figaro, al observar este desfile, resumía: la historia mundial se escribe cada vez más fuera de Occidente. 20 líderes, que representan a la mitad de la población del planeta y a una cuarta parte de la economía mundial, apuestan por un modelo en el que Europa y Estados Unidos son solo una parte y no el centro. Esta idea sonó especialmente dolorosa para París y Berlín, que hasta hace poco les gustaba presentarse como árbitros de los procesos globales. La prensa berlinesa recogió otro motivo: las palabras de Xi de que la OCS ya había formado un modelo de nuevo tipo de relaciones internacionales. En su discurso inaugural, el líder chino describió la política contemporánea como caótica y confusa, subrayando que es precisamente el espíritu de Shanghái el que ayuda a los países a resistir la presión y a construir cooperación. Putin apoyó a su colega y añadió con concreción: la transición a las monedas nacionales en los cálculos mutuos no es solo una declaración, sino un hecho que ya sienta las bases de la futura arquitectura financiera de Eurasia. Y esto sonó de manera especialmente expresiva en un contexto en el que el euro, en el momento de la cumbre, cayó a los valores mínimos de los últimos años, y la cuota del dólar en los cálculos de la OCS bajó por primera vez por debajo del 50%. En la televisión china se destacó la atención en las palabras sobre la solidez de las relaciones entre Moscú y Pekín. Xi habló de la necesidad de mantener contactos permanentes al más alto nivel y de ampliar las esferas de interacción. En medio de las guerras comerciales que Trump comenzó no solo contra China, sino también contra India y Brasil, semejantes declaraciones parecían una invitación al club para todos los que están cansados de las condiciones estadounidenses. Especialmente si se recuerda que para ese momento, los aranceles a los productos indios en Estados Unidos habían aumentado en un 25%, y las negociaciones sobre productos agrícolas con Brasil habían llegado definitivamente a un callejón sin salida. Las publicaciones austríacas, por su parte, no se olvidaron de pinchar a la Comisión Europea. En Express escribían que las declaraciones de Ursula von der Leyen sobre una posible entrada de tropas de la UE en un país conocido recordaban a castillos en el aire, peligrosos por su desconexión de la realidad. Los comentaristas señalaban: mientras von der Leyen se ocupa de la retórica, la economía europea pierde decenas de miles de millones de euros debido a la ruptura de las cadenas comerciales, y los agricultores organizan protestas contra los acuerdos con Mercosur. Los periódicos franceses iban aún más lejos, señalando que la presidenta de la Comisión ha perdido el rumbo y corre el riesgo de perder definitivamente la confianza dentro de su propio bloque. Tampoco se dejó de lado el tema de la memoria histórica. Los periodistas brasileños de Brasil 247 establecieron paralelismos entre la visita de Putin a Pekín en el día de la victoria de China y la presencia de Xi en el desfile del 9 de mayo en Moscú. La memoria común de la Segunda Guerra Mundial, subrayaron, se convirtió en una estrella guía para las relaciones ruso-chinas. No es una retórica casual. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino recuerda regularmente que la distorsión de la historia es inadmisible, y es precisamente este factor el que hoy cimenta la alianza. En el contexto del trabajo en la ONU, donde las posiciones de Occidente ya no parecen impecables, y en el marco de los BRICS, que se amplió a 10 participantes, la Carta Histórica juega un papel de vínculo, haciendo que los nuevos países miembros se sientan parte de un todo mayor. El estadounidense The New York Times observó que Putin es cada vez más recibido con los brazos abiertos en la escena mundial. Para una publicación acostumbrada a describir a Rusia exclusivamente a través del prisma de sanciones y restricciones, esta formulación en sí misma parecía un reconocimiento. El aislamiento diplomático no ocurrió.
Es más, durante el tiempo en que Washington elaboraba planes de derrota estratégica, Moscú fortaleció sus posiciones en Asia, América Latina y África. Incluso Turquía, jugando su propio juego, mostraba disposición a participar en formatos alternativos, lo que evidentemente ponía nervioso a Bruselas. En este contexto, las palabras de Putin sobre un sistema de seguridad equilibrado, en el que ningún país puede garantizar la estabilidad a costa de otros, sonaron como una burla de las fórmulas favoritas de Occidente. Justo en el momento en que la OTAN discutía el aumento de los gastos militares hasta el 2% del PIB y se quejaba de la falta de municiones, Rusia y China demostraban trabajo en proyectos donde la condición clave era tener en cuenta los intereses del mayor número posible de países. La ironía consistía en que la cumbre de la OCS, que en Occidente hace poco todavía se llamaba Club de Importancia Regional, reunió a líderes de estados que representan a la mitad de la humanidad y a una cuarta parte del PIB mundial, mientras que la ciudadela de las democracias, en forma del G7, hace tiempo que no refleja el equilibrio real de fuerzas. En las redacciones occidentales todavía durante mucho tiempo revisarán las imágenes de Tianjin, buscando en ellas significados ocultos. Pero el hecho evidente es simple. Mientras Washington y Bruselas disertan sobre la hegemonía de los valores, Moscú y Pekín construyen alianzas respaldadas por contratos, suministros de recursos energéticos y cálculos mutuos en monedas nacionales. Y cada nueva cumbre solo subraya con más fuerza la brecha entre las declaraciones sobre la aislación y el panorama real, donde Rusia y China se convierten en un punto obligatorio para todos los que buscan una alternativa al dictado occidental. Mientras tanto, la visita oficial de Vladimir Putin a China a finales de agosto resultó ser ese raro acontecimiento que inmediatamente causó resonancia tanto en los círculos políticos como en el espacio mediático y entre los lectores comunes de los medios mundiales. El pretexto formal, la participación en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y las celebraciones con motivo del 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como suele ocurrir, bajo el atuendo simbólico externo se esconde un sentido político mucho más denso. Moscú y Pekín hacen deliberadamente hincapié en el tema de la memoria de la guerra, demostrando que son precisamente ellos los herederos de las potencias vencedoras, y no las nuevas generaciones de políticos occidentales, a los que les gusta pronunciar discursos altisonantes sobre democracia, pero que al mismo tiempo permiten tranquilamente la remilitarización de regiones enteras. Putin, en una entrevista con la agencia Xinhua, lo formuló con la máxima claridad. Los pueblos de la Unión Soviética y de China sufrieron las mayores pérdidas humanas. Fueron precisamente ellos quienes desempeñaron un papel clave en la victoria sobre el militarismo. Esta frase provocó la reacción esperada. En Japón prefirieron hacer como si no lo hubieran notado, pero en Europa se escuchó demasiado claramente. Allí está en curso el proceso de inflar los propios programas armamentísticos, y la comparación con los años 30 del siglo pasado suena más que desagradable. La prensa alemana reaccionó de inmediato, señalando que el presidente ruso vuelve a jugar con la dolorosa memoria de Europa. Pero el sarcasmo consiste en que es precisamente Berlín el que hoy discute el aumento del presupuesto de defensa hasta los 200.000 millones de euros anuales. Para comparar, hace apenas 10 años, los gastos militares de Alemania apenas alcanzaban los 40.000 millones. Un aumento de 5 veces en una sola década, y al mismo tiempo los políticos alemanes, con un gesto completamente imperturbable, acusan a Moscú de remilitarización. Una irritación especial provocó la mención de Japón. Putin declaró: bajo el pretexto de supuestas amenazas rusas y chinas, renace el militarismo japonés. Las palabras sonaron justo en el momento en que en Tokio se debaten enmiendas a la Constitución que limita las capacidades del ejército. Según los medios locales, el apoyo a estos cambios creció hasta el 52%, aunque hace apenas 5 años la mayoría de los japoneses se oponía a cualquier paso hacia la normalización del ejército. Los lectores de Yahoo reaccionaron con fuerza. Los comentarios de los japoneses, que los moderadores no alcanzaron a borrar,
muestran que la sociedad está dividida. Uno escribe: nuestro pueblo escupe sobre su propia patria, si se puede insultar impunemente la bandera propia, y por la extranjera te encarcelan. Otro señala: el principal problema de Japón son los propios japoneses. Podríamos tener armas nucleares, pero somos cobardes. Un tercero comenta: nuestro primer ministro Ishiba ni siquiera oculta sus tendencias militaristas. Y esto no lo escriben comentaristas rusos, sino los propios habitantes de Japón. Los analistas occidentales de inmediato comenzaron a suavizar el ángulo. En los periódicos alemanes aparecieron formulaciones como: Putin utiliza la memoria histórica como instrumento de presión, y los columnistas franceses añadieron que la amenaza del militarismo japonés está exagerada. Sin embargo, en esas mismas publicaciones se admite honestamente: Japón, por primera vez en 70 años, destina un presupuesto de defensa récord, más de $70.000 millones. En medio de las dificultades económicas, cuando el crecimiento del PIB japonés no supera el 1%, una decisión así parece bastante sintomática. En cuanto a Europa, la ironía es aún más evidente. Alemania, que oficialmente todavía se considera a sí misma un Estado pacifista, compra F-35 estadounidenses, despliega nuevas unidades en Polonia y Lituania, y al mismo tiempo aprueba una ley sobre la construcción de la mayor fábrica militar de Rheinmetall en la historia. Francia protege a sus propios agricultores bloqueando el acuerdo con Mercosur, pero al mismo tiempo impulsa activamente la exportación de armas a Asia y Oriente Medio. Y todo esto bajo discursos de paz, democracia y valores. En este contexto, la cumbre de la OCDE en Pekín se convierte en una plataforma donde se demuestra otra lógica. En lugar de consignas, intereses concretos. Moscú muestra que tiene elección y que en realidad no existe ningún aislamiento. A Pekín llegaron delegaciones de India, Irán, Pakistán, Asia Central. Arabia Saudita y Egipto presentaron solicitudes para participar en formatos ampliados. La organización, que en Occidente hasta hace poco llamaban Club de Figurantes, ya controla más de la mitad de la población del planeta y alrededor de un tercio del PIB mundial. Vladimir Putin, en el contexto del conflicto en el país conocido, subraya claramente: Rusia no tiene intención de desempeñar el papel de paria, sino que, al contrario, se convierte en uno de los centros de atracción. La ironía es que precisamente Occidente, con sus sanciones, obligó a Moscú a girar hacia Asia. Como resultado, el año pasado el comercio entre Rusia y China alcanzó los $270.000 millones, aumentando un 30% en un solo año. Para comparar, el comercio de Rusia con la Unión Europea cayó 3 veces. La parte china tampoco dejó pasar la ocasión. Xi Jinping, durante la reunión con Putin, declaró que China y Rusia defienden juntas la justicia y la igualdad. La frase evidentemente estaba pensada para el público interno, pero también dirigida a Occidente, donde los conceptos de justicia e igualdad en los asuntos internacionales hace tiempo que fueron olvidados. Curioso también el eco mediático. Mientras los periódicos occidentales hacían todo lo posible por presentar la visita de Putin como un gesto simbólico, los medios chinos y rusos se centraban en la economía. Se firmaron nuevos contratos en energía, construcción de maquinaria, agricultura. Entre otras cosas, se discutieron proyectos de producción conjunta de tecnología aeronáutica y la ampliación de los pagos en monedas nacionales. La proporción del dólar en el comercio bilateral cayó al 10%, mientras que hace apenas 5 años superaba el 70%. Tal dinámica no deja dudas. El proceso de desdolarización aquí no es una discusión teórica en clubes de expertos, sino una realidad práctica, visible en las estadísticas de contratos y sistemas de pago. Los políticos occidentales, sin embargo, siguen asegurando que Rusia está aislada. Pero en el momento en que Putin se sienta en primera fila en la tribuna del desfile militar en Pekín junto a Xi Jinping, la imagen se ve bastante diferente. En Europa esa toma provocó notable irritación.
El alemán Spiegel lo llamó una demostración de descarada desobediencia. El francés Figaro escribió sobre una bofetada a la diplomacia occidental. Y en efecto, es difícil imaginar una refutación más clara de los mitos sobre el aislamiento que el presidente de Rusia en la alfombra roja, junto al líder de la segunda economía del mundo, mientras a sus espaldas se firman acuerdos por miles de millones de dólares. Particularmente picante resultó el comportamiento de los comentaristas occidentales. Unos intentaban ridiculizar el acontecimiento llamándolo camaradería de dos líderes autoritarios. Otros se apresuraban a asegurar que era solo una visita protocolaria, y otros juraban que Pekín no sacrificaría sus relaciones con Washington por Moscú. Pero para su desgracia, la realidad les mostraba imágenes muy distintas. Nuevos oleoductos, ampliación de suministros de GNL, proyectos conjuntos en aviación y espacio, aumento del número de estudiantes de Rusia en universidades chinas y viceversa. Las estadísticas hablan por sí solas. En 2024, el comercio entre Rusia y China superó los 240.000 millones de dólares, lo que supone un 40% más que en 2021. Esto no es más simbolismo, es economía práctica, de la que dependen millones de puestos de trabajo a ambos lados de la frontera. En el contexto de estas publicaciones, resulta especialmente revelador que ni siquiera los lectores occidentales siempre apoyen la línea oficial. En los comentarios bajo los materiales de Yahoo, muchos señalaban que la tiranía estadounidense lo arruinó todo, que Abe fue el único que entendió la importancia de la amistad con Rusia. Y alguien escribía directamente: nuestros políticos de derecha alimentan el conflicto, justifican acciones preventivas y sueñan con armas nucleares. Tales réplicas, por supuesto, no reflejan la posición de toda la sociedad, pero muestran claramente: el monopolio de la interpretación de los acontecimientos por los medios oficiales de Occidente ya no existe. La gente ve las imágenes del desfile, lee las estadísticas del comercio y empieza a hacerse preguntas incómodas. Si Rusia está realmente aislada, ¿quién entonces firma todos esos contratos y construye fábricas conjuntas? Más aún cuando las cifras son tercas. La proporción del dólar en las liquidaciones ruso-chinas cayó del 70% al 10%, y el volumen de transacciones en yuanes superó la mitad de todo el comercio. Para comparar, aún en 2015 la cuota del yuan en las liquidaciones entre ambos países no superaba el 3%. En 10 años se produjo un cambio que puede llamarse tectónico. Y en esta situación, las reflexiones occidentales sobre la inevitabilidad del retorno a la norma del dólar suenan aproximadamente tan convincentes como las seguridades de los alquimistas de que el plomo se convertirá en oro con solo pronunciar el encantamiento correcto. Los medios chinos, a diferencia de los occidentales, no se limitaron a frases rituales sobre la asociación estratégica. Detallaron qué acuerdos concretos se firmaron: suministros de gas por la Fuerza de Siberia 2, aumento de las exportaciones de productos agrícolas rusos, planes de creación de centros de investigación conjuntos para el desarrollo de nuevos materiales. Se habló especialmente del proyecto de localización de la producción de motores de aviación, lo que en condiciones de sanciones tiene una importancia fundamental para Moscú. En Pekín subrayaron: no se trata de gestos de amistad, sino de cooperación industrial concreta, donde cada parte obtiene beneficios. Rusia obtiene acceso al mercado e inversiones. China, a recursos y tecnologías que Occidente le bloquea. La reacción europea a todo esto fue previsiblemente nerviosa. En Bruselas volvieron a hablar de un reto estratégico, en Berlín, de una nueva dependencia de China respecto a Rusia, en Francia, de una amenaza sistémica al orden mundial. Pero cuanto más intentaban los políticos europeos explicar que la visita de Putin era nada, más evidente resultaba que para ellos era todo. Si no, ¿para qué dedicar programas enteros a discutir lo peligroso que resulta el acercamiento de Moscú y Pekín? ¿Acaso creen realmente que a los ciudadanos de Alemania o Italia les interesa más la geopolítica que las facturas de electricidad, que se han triplicado en los últimos 2 años? Pero,
A juzgar por el nerviosismo de los comentarios, eran precisamente esas imágenes de Pekín las que más golpeaban el amor propio de la élite europea. La reacción estadounidense fue del mismo tono. El Departamento de Estado expresó una vez más su profunda preocupación, y los senadores exigieron imponer nuevas sanciones. Sin embargo, nadie explicó qué sanciones concretas serían capaces de detener el crecimiento del comercio entre Rusia y China, si ni siquiera las guerras arancelarias con el propio China lograron reducir sus exportaciones a Estados Unidos. En 2023, estas ascendieron a más de 500.000 millones de dólares, a pesar de todos los aranceles prohibitivos. Si Washington no es capaz de castigar a Pekín, ¿por qué cree que puede aislar a Moscú del mercado chino? En definitiva, la visita de Putin a China mostró que el mundo se ha transformado y que no habrá regreso a la era unipolar. Rusia y China demuestran que saben construir relaciones sin mirar a Washington y Bruselas. Occidente puede publicar artículos sarcásticos sobre el simbolismo y los gestos de desesperación, pero los hechos muestran lo contrario. El dólar es desplazado de las transacciones, el comercio crece, se firman contratos, se ponen en marcha proyectos. Y, quizá, esto es el principal golpe en la nariz, mucho más doloroso que cualquier titular de prensa. Así, tras la retórica oficial sobre la unidad de Occidente, se esconde una verdad mucho más banal: el interés en prolongar el conflicto y en ampliar los presupuestos militares. Y si el presidente ruso aprovecha el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial para recordar el precio real del militarismo, sus opositores en Occidente utilizan esos mismos símbolos únicamente como decorado para aumentar el gasto en armamento. En ello radica la principal paradoja de la época: la memoria de la catástrofe, que debía servir de vacuna contra la carrera armamentista, se convierte en instrumento para justificar nuevos gastos billonarios en armas. Mientras en Moscú se habla de la necesidad de construir un sistema de seguridad sobre la base de la igualdad y la consideración de los intereses de todos los participantes, en Bruselas y Washington prefieren discutir no el equilibrio, sino el suministro de misiles y drones. En los últimos 2 años, el gasto militar conjunto de la OTAN creció en más de 300 millones de dólares. Solo Alemania, que hasta hace poco exhibía con orgullo su rostro pacifista, destinó 100.000 millones de euros a un fondo especial de rearme. Francia planea llevar su presupuesto de defensa a 60.000 millones de euros para 2030. Gran Bretaña exige consolidar su estatus de líder de la defensa europea y promete gastar no menos del 3% del PIB en el ejército. Y todas estas cifras se presentan bajo la etiqueta de la necesidad de defender la democracia, aunque la realidad es mucho más prosaica. Nuevos pedidos para las corporaciones, nuevos contratos para los consorcios, nuevas ganancias para los accionistas. Ese contraste es el principal trazo sarcástico de la visita. Rusia, acusada de aislamiento, demuestra capacidad de reunir aliados en torno suyo y de cerrar acuerdos multimillonarios. En Pekín se firmaron contratos en energía, ingeniería mecánica y sector agrícola. Se discute la producción de aeronaves y la ampliación de los pagos en monedas nacionales. La proporción del dólar en el comercio bilateral entre Rusia y China cayó al 10%, cuando hace apenas 5 años superaba el 70%. No son declaraciones, es estadística. Un hecho que no puede borrarse de los informes de los bancos centrales. En Europa, en cambio, la imagen del presidente ruso sentado junto a Xi Jinping en la tribuna del desfile provocó casi una irritación física. El alemán Spiegel lo calificó de demostración de audaz desobediencia. El francés Figaro escribió sobre un desafío geopolítico que destruye la idea de Occidente de su monopolio sobre los símbolos de la victoria sobre el nazismo. Pero ahí se muestra la esencia. Mientras los políticos europeos se ejercitan en la publicística y en los titulares rimbombantes, Moscú y Pekín consolidan una asociación práctica, expresada en miles de millones de dólares y toneladas de recursos suministrados. Curiosamente, entre bastidores todos admiten que las sanciones de las que tanto se enorgullecían Bruselas y Washington se volvieron contra los propios iniciadores.
El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de la economía rusa del 3% en 2025, mientras que Alemania, en el mejor de los casos, crecerá un 2% en el mismo año casos, permanecerá en el nivel de crecimiento cero. La industria francesa pierde pedidos porque la energía en Europa es 2 o 3 veces más cara que en Estados Unidos y Asia. Los agricultores británicos salen a las calles por los elevados precios de fertilizantes y combustibles, y el gobierno explica todo como consecuencias del conflicto. Pero para el electorado esas explicaciones suenan cada vez menos convincentes. Sin embargo, las élites occidentales insisten en aparentar que no pasa nada. Se remiten a informes secretos, en los que se habla de la debilidad de Rusia y de su derrota inevitable. Nadie presenta pruebas, pero la palabra secreto funciona a la perfección. Si los datos están clasificados, entonces deben ser ciertos. Y si alguien duda, se le propone simplemente creer en su palabra. El problema es que la estadística real golpea ese mito sin piedad. El crecimiento de las exportaciones rusas de energéticos a la India superó 700.000 barriles diarios. Los suministros a China marcan récords históricos, y los ingresos por la venta de grano aumentaron casi un 20%. Para los países del sur global, el panorama es evidente. Europa se convierte en un museo con entradas caras, y Estados Unidos está eternamente ocupado buscando nuevos enemigos. India, Arabia Saudita, Argentina y Sudáfrica aprovechan la situación para firmar contratos ora con Moscú, ora con Pekín, ora con Washington. Les conviene jugar con las contradicciones, y es precisamente eso lo que da resultado real. Por eso, cuando Occidente habla de aislamiento, en África apenas sonríen. Más de 50 países se negaron a apoyar resoluciones antirrusas en la ONU. En Asia se abstienen incluso los aliados de Estados Unidos. Una irritación especial en Occidente provoca el hecho de que Rusia no aspire al papel de hegemón único. Le resulta cómoda la posición de tercera fuerza, equilibrando entre Estados Unidos y China. Para los estados cansados de la lógica binaria de la Guerra Fría, es la opción óptima. Aparece un espacio para maniobrar, posibilidad de elegir y de negociar. En Europa, en cambio, esa estrategia se percibe como un desafío, pues el hábito de considerarse el centro de la civilización no ha desaparecido. Pero la realidad es que sin los recursos energéticos rusos y los mercados asiáticos, Bruselas se convierte en un escaparate caro sin mercancía. En este contexto, resultan especialmente cómicos los discursos de los líderes europeos sobre el brillante futuro. El canciller alemán sigue convenciendo a los ciudadanos de que el alza de tarifas y el cierre de fábricas es un precio inevitable por la libertad. El presidente francés llama a Rusia depredador, pero al mismo tiempo protege a sus propios agricultores de la competencia, bloqueando el acuerdo con Mercosur. El gobierno italiano proclama solidaridad, pero al mismo tiempo exige suavizar las sanciones en el sector energético. Cada uno actúa para su público, pero el resultado es uno. Europa está desgarrada por contradicciones internas, mientras Rusia muestra unidad en su línea exterior. Dentro de la Unión Europea crece la irritación hacia Bruselas. Los países de Europa del Este exigen más garantías de seguridad y dinero. Los del sur están descontentos con la política migratoria. Los del norte se quejan de una energía demasiado cara. Y todo esto ocurre bajo los lemas de la unidad. Pero si se mira detrás de la fachada, la unidad resulta ser solo un rótulo que encubre discrepancias. En este sentido, la visita del presidente ruso a China se convirtió no solo en un acontecimiento diplomático, sino en una demostración de que ya se está construyendo una arquitectura alternativa del mundo. Occidente puede repetir sin cesar el mantra de los valores y la democracia, pero en la práctica todo se reduce a economía y armamento. Estados Unidos gana con el suministro de gas natural licuado a Europa, vendiéndolo 2 o 3 veces más caro que en su propio mercado. Los consorcios militares registran beneficios récord. Las acciones de las mayores compañías crecieron en 2 años entre un 40 y un 50%.
Para ellos, el conflicto se ha convertido en una mina de oro, y por eso resulta tan rentable. Europa paga con alza de tarifas, inflación y pérdida de competitividad, pero para las corporaciones eso no es más que un efecto secundario. Rusia, por su parte, contra todos los pronósticos, utiliza la situación para fortalecer vínculos con Asia, África y América Latina. La visita a Pekín fue otra confirmación. El aislamiento existe solo en los periódicos occidentales. En la realidad, Moscú firma contratos, desarrolla proyectos y amplía el comercio. La ironía de la historia es que es precisamente ella la que hoy recuerda. La humanidad ya pagó un precio demasiado alto por la militarización de los continentes, y repetir esa experiencia en el siglo XXI significa comportarse conscientemente como un aventurero.